Buenas noches muchachos, vamos a estar dando inicio al estudio del día de hoy, a la Sociedad de Jóvenes del día de hoy. Como saben, por ciertos cambios y porque ya pronto vamos a estar en el templo, vamos a estar haciendo las transmisiones de jóvenes los días viernes. Entonces, por eso estamos hoy acá reunidos y esperamos que sea una bendición lo que vamos a estar estudiando y lo que vamos a estar aprendiendo. Primero vamos a hacer algo un poco diferente, ya hace algún tiempo que no lo hacíamos, pero vamos a estar teniendo dos cantos. El grupo de los músicos, de los jóvenes y unos videos que se hicieron anteriormente también para alabar al Señor se van a estar proyectando en este momento. La idea no es solo escuchar los cantos, la idea es alabar al Señor también ahí en nuestras casas. Entonces los invito a esto, a que alabemos al Señor juntos y que este tiempo también sea bendición y que estemos también preparando nuestros corazones, entonando alabanzas a Él para luego meditar en su palabra. Entonces, atentos a este tiempo, cantemos al Señor, alabemos juntos y luego iniciamos de lleno al estudio de la Escritura. A la meta yo prosigo por el
celestial. El autor consumado, mi fe preserva con poder, gracia y amor. El principio y final, por los siglos de los siglos reinará. Con gran nube de testigos a la meta yo sigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado, y no descontrolé con los ojos en Jesús.
Muy bien, gracias a Dios por este tiempo en el que se pudo alabar al Señor, tanto escuchando como entonando estos cantos. Gracias también a los muchachos, a los músicos y gloria a Dios, ¿verdad? Porque esto se pueda observar y deseamos que pronto lo podamos hacer en el templo juntos. Esa es nuestra esperanza y creemos que ya estamos pronto a eso, ¿verdad? Vamos a continuar con el estudio de hoy. Es el segundo estudio del tema del Evangelio según Juan. Y el día de hoy vamos a meditar. Voy a compartirles el bosquejo que les compartí la semana pasada. Ya hablamos acerca del Evangelio según el Evangelio de Juan. Y hoy vamos a estar hablando del Evangelio según Primera de Juan, que viene siendo la carta de Juan más parecida a su Evangelio. Prácticamente los temas centrales vienen siendo muy similares y la razón también viene siendo muy similar, pero hay algunas diferencias que vamos a estar tratando el día de hoy y esperamos también que podamos extraer para nosotros el mayor beneficio de esto. Entonces, en Primera de Juan vamos a concentrarnos y vamos a ver dónde se ve el Evangelio en Primera de Juan. Si en el Evangelio de Juan nosotros vemos el Evangelio manifestado a través de que Cristo vino al mundo siendo la expresión del amor de Dios a la humanidad, y en el Evangelio de Juan vemos estas pruebas tangibles acerca de que Jesucristo es realmente el Hijo de Dios. Lo que nosotros vemos en Primera de Juan viene siendo casi que una continuación, sin embargo, gira alrededor de lo siguiente. En el Evangelio de Juan, nosotros veíamos y observábamos demostraciones, pruebas de que Jesús es el Hijo de Dios y como Jesús, siendo el Hijo de Dios, es la muestra del amor de Dios a la humanidad. Pero en Primera de Juan lo que vemos es que aquellos que depositaron su confianza en Jesús, el resultado en sus vidas es el mismo amor de Dios que ahora se propaga a través de ellos. Entonces, si el amor de Jesús a la humanidad es el tema en el Evangelio de Juan, el amor de los hijos de Dios a la humanidad es prácticamente uno de los temas importantes también en Primera de Juan. Esto también tiene una explicación, puesto que, muy parecido al Evangelio de Juan, en Primera de Juan el apóstol está desmintiendo aquella herejía de la que habíamos hablado la semana pasada, el gnosticismo. Y en esta labor de desmentir esta herejía se da cuenta de lo siguiente: aquellas personas que andan predicando la falsa enseñanza se caracterizan porque no aman a los demás. Sin embargo, en el cristiano, el resultado del amor de Dios en su corazón es que ese amor se va a transmitir a otros. Por tanto, este argumento del amor termina siendo también un argumento apologético para diferenciar cuando una doctrina es correcta y cuando no. Y el apóstol Juan la utiliza entonces para que los creyentes diferencien a los verdaderos maestros de los falsos maestros, dando a entender que los falsos maestros no aman ni se preocupan por sus seguidores. Entonces, en Primera de Juan se está desmintiendo el gnosticismo y al mismo tiempo se está hablando de los efectos del evangelio en el corazón de los creyentes. Esto es amar a otros. Por otro lado, unido a la idea central del tema del gnosticismo, hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque aquellas personas que creen en esta herejía del gnosticismo o aquellos cristianos que están tomando esta herejía y están transformando su cristianismo y yéndose a un tema completamente opuesto al tema del evangelio, se ven confrontados por lo siguiente. Normalmente el gnosticismo, y especialmente la época en la que Juan está escribiendo acá, el gnosticismo en los primeros 3 siglos, normalmente esta herejía se centra en un dualismo. Entonces este dualismo lo que explica es que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Precisamente por esta razón, a los cristianos de este primer siglo, tratando de acomodarse a este gnosticismo platónico, llegaron a predicar que Jesús
no tenía o no era un hombre, un ser humano en todo el sentido de la palabra. Y empezaron a variar este tema, hablando de que el cuerpo de Cristo realmente no era un cuerpo humano y todas las herejías que vinieron detrás de ello. El apóstol Juan, muy por el contrario, defiende que Jesucristo es Dios hecho hombre y al mismo tiempo defiende que Jesucristo es amor, es bueno, es todo él bondad. Y por tanto, también en algún sentido llega a atacar y a señalar a aquellas personas que tienen conductas pecaminosas. ¿Por qué? Porque si el dualismo es cierto dentro de las esferas del cristianismo, entonces las conductas del cuerpo no tienen nada que ver con la depravación del espíritu. Y por tanto, eso llevó a las personas a comportarse pecaminosamente con todo libertinaje, porque lo que decían era que la maldad es inherente en el cuerpo, pero que el espíritu permanece siendo bueno. A lo que Juan responde en Primera de Juan que esto realmente es una falsedad, puesto que el que practica el pecado no es de Dios. Tanto su cuerpo como su espíritu están llenos de maldad y la única manera de demostrar que nosotros somos hijos de Dios es por medio también de una conducta piadosa que terminaría siendo el resultado de la obra de Dios en el interior de los corazones de los creyentes. Como ven, Primera de Juan a simple vista parece ser un libro con un tema muy sencillo, muy básico, pero tiene una razón apologética en el trasfondo. Atacar al gnosticismo, atacar a estos falsos maestros que no aman a su prójimo, sobresaltar el resultado del evangelio en el corazón del creyente, que éste se pronuncia amando a los demás, y también demostrar que la piedad del creyente también tiene que ser visible al no practicar el pecado, puesto que lo que hizo el evangelio en su interior también es una obra de santificación. En resumidas cuentas, eso es lo que habla Primera de Juan. Sin embargo, no venimos aquí solamente a escuchar un resumen, sino que quiero compartirles también algo de la palabra y para que nosotros veamos estas comparaciones. La primera carta de Juan es la más larga de sus tres cartas y este tema entonces se desglosa en 5 capítulos en los cuales el apóstol Juan maximiza al Señor Jesucristo. En primera instancia, capítulo 1, el puro inicio, no vemos a Juan presentándose como tal, pero vemos a Juan presentando a Cristo y lo presenta de una manera muy sabia para el contexto en el cual él está escribiendo. De hecho, el versículo 1 de Primera de Juan dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Noten que estamos hablando entonces de algo físico. Juan está hablando de algo físico. Lo vimos con nuestros ojos, lo contemplamos y lo palpamos con nuestras manos, tocante al verbo de vida. Si usted se devuelve al Evangelio de Juan, usted se dará cuenta que Juan 1 también inicia hablando del verbo. En el principio era el verbo era con Dios, y Juan 1:14 habla de la encarnación del verbo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En este sentido, Juan también está hablando de que este verbo fue visto, fue contemplado y fue palpado. O eso quiere decir entonces que hay una aparición física del verbo de Dios. Versículo 2 dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. De nuevo esta calza con el propósito del Evangelio de Juan, donde se manifiesta el amor de Dios a la humanidad por medio de la encarnación del Señor Jesucristo. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La palabra comunión es una de las palabras favoritas de Juan en esta carta. Proviene del griego koinonía y es una relación íntima, y nosotros podemos ver que hay en primera instancia una relación íntima entre Dios y sus hijos, y esto provoca que sus hijos tengan una relación íntima entre ellos. Es imposible que no haya una comunión entre creyentes, porque al fin y al cabo la comunión termina siendo un resultado del evangelio en la vida de ellos. Es un tema sumamente interesante. Por otro lado,
el versículo 4 dice lo siguiente: estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces aquí se ve también uno de los propósitos del apóstol Juan, que es también alentar a las personas que están recibiendo su carta y que estas personas de una manera gozosa puedan descansar en el hecho de que Jesucristo verdaderamente es Dios y que el resultado del Evangelio de Jesucristo en la vida de los creyentes genera comunión unos con otros. Eso es un tema trascendental para la iglesia del Señor, porque en el día de hoy, y yo creo que en todas las épocas de la iglesia, es pertinente que por medio de la palabra se nos recuerde que la vida de iglesia es una vida de comunión entre hermanos. Por eso, siempre que ponemos la introducción del propósito, de la visión y la misión del Ministerio de Jóvenes, recalcamos que 3 son las raíces que queremos generar en los jóvenes a través del ministerio de la SOCIE. Si bien es cierto, queremos fortalecer ampliamente el conocimiento bíblico, también queremos fortalecer el pensamiento crítico, pero, y no menos importante que las anteriores, el compañerismo es sumamente importante. Muchachos, es necesario que la iglesia tenga comunión, que la iglesia tenga compañerismo, que seamos amigos unos de los otros y que nos demostremos el amor. Porque este es el resultado de una vida regenerada, de una vida transformada. En ese sentido, el inicio de la carta de Juan comienza entonces bastante dinámico y comienza entonces afirmándonos que Jesucristo es verdaderamente un hombre y afirmándonos al mismo tiempo que el hecho de que Él haya venido al mundo a tener comunión con la humanidad también es un argumento para que nosotros tengamos comunión los unos con los otros. Y a partir de allí se empieza a describir quién es Dios, se dice que Dios es luz, se dice que Dios es amor y se habla acerca también no solo de la descripción del Dios que es luz y es amor, sino también de las descripciones de los hijos de Dios. Los hijos de Dios que han sido amados por Dios y que también son luz en el mundo. Esto se diferencia completamente de la conducta de los falsos maestros, que los falsos maestros no son luz en el mundo, sino que más bien aman las cosas del mundo. Los falsos maestros no aman a los demás, sino que los tratan con desprecio. Y esto entonces para el apóstol Juan es un argumento apologético para diferenciar una sana doctrina de una doctrina errónea. No solo el apóstol Juan, usted lee acerca de los falsos maestros, incluso en los escritos del apóstol Pablo, y usted se dará cuenta que un discurso que hace eco en toda la escritura describiendo a los falsos maestros es que ellos no tienen amor por el prójimo, que ellos no tienen amor por sus seguidores, que ellos no tienen amor por la iglesia. Esto entonces explica la piedad que tiene que haber en el corazón y en la vida de un creyente. Esa piedad tiene que manifestarse, puesto que el Evangelio ya se manifestó en nuestras vidas a través de Jesucristo. Ahora la piedad se manifiesta. No somos salvos por obras, sino que las obras son un resultado de nuestra salvación. Y eventualmente vamos al capítulo 2 y leemos palabras como las siguientes, en el versículo 1, donde dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Notan, estas palabras de aliento, estas palabras de ánimo, estas palabras que explican trasfondos teológicos, tienen una consecuencia práctica y los creyentes entonces llegan a la noción de que la vida de un cristiano no es una vida que se goza en el placer pecaminoso, sino que el apóstol Juan escribe para que no pequen. Por otro lado, teniendo en cuenta que hay un remanente de la carne que aún habita en nosotros y que podemos ceder a una conducta pecaminosa, ¿qué pasa si pecamos? Bueno, capítulo 2 de 1 Juan, la parte que sigue del versículo 1 dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Alto ahí. Alguien podría decir, bueno, entonces lo que aquí quiere decir es que podemos pecar, no importa, porque Jesucristo es nuestro abogado. No, está diciendo que si en algún momento caemos y cedemos a la tentación porque hay un remanente de la carne en nuestras vidas, el actuar natural de una persona
convertida de un creyente es pedir perdón, y este perdón va a ser otorgado por medio de la mediación que hay entre Jesucristo y el Padre. Versículo 2 del capítulo 2, vean cómo sigue diciendo. Y Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En este sentido se habla de la intercesión, la obra intercesora de Cristo para reconciliar a la humanidad con Dios. Y por tanto, en el versículo 3 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. La obra de intercesión entre Jesucristo, que hace Jesucristo entre nosotros y el Padre, termina generando en nosotros una conducta, y esta conducta es la conducta de la piedad, la conducta de la santidad. ¿Y cómo se diferencia una persona que es un hijo de Dios y una persona que no? Bueno, que esta persona va a alejarse de una conducta pecaminosa. En el momento en que caiga, se va a arrepentir de esa conducta pecaminosa y Jesucristo va a abogar por él. Pero naturalmente su vida va a ser orientada a guardar los mandamientos, o sea, a una vida de piedad. Versículo 4 dice, por ejemplo, y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, o sea, no practica la piedad, en su vida no se ve fruto de su salvación. ¿Cómo describe la Biblia a esta persona? Dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Si alguien puede tener la certeza de que está en el Señor, de que es un hijo del Señor, es que el amor de Dios manifestado al mundo a través de la persona de Jesucristo se ha perfeccionado en su vida, generando el resultado de una vida piadosa, que en algún momento va a caer en pecado, pero que la conducta natural después de haber caído es arrepentirse de ese pecado y levantarse del suelo porque Cristo aboga por él. Y esta porción termina en el versículo 6 diciendo lo siguiente: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Una vida de piedad es la demostración de que realmente permanecemos en Cristo Jesús. ¿Por qué el apóstol Juan escribió esto? Porque está tratando de hacer una diferencia entre los falsos maestros y entre la falsa doctrina y los que creen la verdadera doctrina. De hecho, podemos avanzar un poco más y podemos ver lo que dice el versículo 11, donde dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y los falsos maestros aborrecen al hermano, y ellos están en tinieblas. Dice, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si anteriormente se afirma que Dios es luz, en contraposición a esto, el que no está en Dios anda en tinieblas. Y por tanto, el comportamiento de ellos va a ser amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Precisamente por esto el apóstol Juan hace el llamado a los creyentes en el versículo 15 diciendo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque esto no es el comportamiento de un hijo de Dios. Y por tanto, si ese comportamiento se hace evidente en alguien que dice ser hijo de Dios, la conclusión de Juan es, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Contundente el mensaje. La salvación no es por obras, pero la salvación se demuestra a través de las obras. Y estas obras, esta piedad, es necesaria para que haya una comunión entre los hermanos. Y aquí es donde la comunión entonces se explica. ¿Por qué? Porque donde hay una verdadera comunión entre hermanos, ahí está el amor de Dios. Pero donde no hay comunión, donde hay enemistad, probablemente allí no está la doctrina ni el amor de Dios. Y por tanto, personas de allí puede que no sean creyentes. Lo que pasa con los falsos maestros que han estado tratando de meter el gnosticismo platónico en la iglesia del primer siglo. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Versículo 18. Hijitos, que es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos.
Por esto conocemos que es el último tiempo. Y vean lo que dice el versículo 19. O sea, está diciendo que el comportamiento de estos falsos maestros es el comportamiento del anticristo. No está diciendo que son el anticristo, sino que han surgido anticristos que se comportan como el anticristo. Y luego añade en el versículo 19 diciendo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La evidencia de que no son creyentes estos falsos maestros es que eventualmente salen y rompen la comunión que debería ser natural en un cuerpo redimido por Cristo Jesús. Cuerpo al cual nosotros le llamamos iglesia. Pero a diferencia de estos falsos maestros, versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Wow. Aquí hay un cambio completamente en la naturaleza de un falso maestro y una persona que ha sido expuesta a la sana enseñanza. Qué interesante que la apologética del apóstol Juan gira alrededor de la piedad y no de la teología. Es muy interesante porque algunas personas podrían entonces tratar de averiguar quién es un falso maestro a través de su enseñanza. Pero a la luz de la Biblia, la mejor forma de averiguar quién es un falso maestro es a través de su conducta. Y ciertamente la conducta de estos no demuestra amor ni demuestra comunión. Esto se explica y se ve también muy palpable en la iglesia de nuestros tiempos, de nuestro siglo. Personas que dividen iglesias, personas que tratan de chismear, que tratan de hacer bandos entre unos y otros para que la iglesia se divida. Al fin y al cabo están demostrando que quieren romper con la comunión que hay entre los hermanos. Y los tales están demostrando que eventualmente salen de la iglesia, pero salen porque no eran de la iglesia. No puedo generalizar, tal vez no todos los casos son así, pero por lo general aquellas personas que luchan por la división de las iglesias son personas que tienen un corazón incrédulo y que se han infiltrado en las filas del cristianismo y de la iglesia aparentando y fingiendo ser miembros del cuerpo de Cristo. En ese sentido, seguimos y hemos visto que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y aquellos que se comportan con una vida de tinieblas demuestran que no son de Dios. Pero por otro lado, el argumento continúa demostrando no solo las características de aquellos que no son de Dios, sino también demostrando las características de aquellos que sí son de Dios. Esto lo vemos en capítulo 3, versículo 1, donde dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En el original, esta idea de el mundo no nos conoce habla de que no hay compañerismo entre el mundo y aquellos que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el amor se ha perfeccionado en ellos. Y ahora se comportan de una manera diferente a la que el mundo se comporta y por eso la comunión entre el mundo y los hijos de Dios no es congruente. Esto se explica en los siguientes versículos del capítulo 3, donde dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Entonces, entre menos presencia de pecado, más obediencia a la ley. Y entre más obediencia a la ley, más argumentos para demostrar que hubo un cambio en mi interior. El judío del primer siglo trató de hacer las cosas al revés. Trató de decir, entre más obediencia a la ley, más cambia mi interior. Pero no. Juan lo que está diciendo es, entre más obediencia a la ley, más evidencia del cambio interior que ya ocurrió. Por eso, el versículo 6 dice también de manera contundente,
todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Contundente. La vida de santidad y piedad es la demostración de que uno es un hijo de Dios. No obstante, estoy seguro que aquí aparece la siguiente pregunta: Henry, pero yo he pecado y yo creo ser hijo de Dios. ¿Qué pasa? ¿No conozco a Dios? Un momento, porque cuando aquí dice todo aquel que permanece en él no peca, no se refiere a ceder a la tentación, se refiere a satisfacerse en una conducta pecaminosa. Esto se explica en el versículo 7 y 8, donde dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Eso quiere decir que la justicia viene por parte de una raíz interna de la justicia, pero esta justicia no es propia nuestra, sino que Él es justo, Él es el que nos justifica a través de su justicia. En términos teológicos, esto se llama la imputación de la justicia. ¿Por qué el cristiano se comporta piadosamente? Porque la justicia de Cristo ha sido imputada en él. Y esto trae como consecuencia lo que dice el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿cómo se diferencia alguien que es un hijo de Dios y alguien que no? Según Juan, el que practica el pecado es del diablo. Aquí no está hablando de ceder a una tentación, está hablando de satisfacerse en la práctica pecaminosa, en el día a día. Yo explico esto casi siempre que me topo con este texto con una ilustración pertinente para jóvenes. Yo les puedo decir que yo, como decimos los ticos, ¿verdad? Que yo me jengueo, que yo juego fútbol ahí de manera informal. Nos vamos a un fútbol 5 o algo así y algo le hago. Por lo menos un pase y si acaso un gol. Yo juego bola, pero yo no les puedo decir que yo practico fútbol. Porque yo no soy profesional en ello, ni siquiera mi día a día gira en torno a la práctica del deporte. Pero yo me topo a estos jugadores que en estas fechas están jugando torneos importantes y todo esto, su día a día gira alrededor del fútbol. Porque ellos practican el deporte. Es su estilo de vida, es su forma de ser. En este sentido, hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Porque un creyente puede pecar, pero abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. La conducta natural de un cristiano que peca es arrepentirse. Sin embargo, hay un grupo en la humanidad que no peca por ceder a la tentación, sino que ya esto es su conducta habitual. Se deleita en el pecado, es su día a día, practica el pecado. Y ellos, por medio de esa conducta, lo que demuestran es que son del diablo, no son hijos de Dios. En los hijos de Dios el amor se perfecciona en su interior, pero en estas personas no. No hay una demostración de la regeneración divina, no hay una demostración del amor de Dios reposando en ellos. Por tanto, son del diablo. No obstante, el versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar de esta manera continua y satisfactoria. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Va en contra de su naturaleza practicar el pecado. En esto se diferencia un hijo de Dios y una persona que no es un hijo de Dios. El libro y el argumento de Juan continúa y pues prácticamente en este resumen que estamos viendo el día de hoy nos quedan solamente dos capítulos, capítulo 4 y capítulo 5. En el capítulo 4 sigue haciendo mención acerca del espíritu del anticristo en el mundo y cómo éste se manifiesta. Por ejemplo, en el capítulo 4, a partir del versículo 2, dice: en esto conoced del espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, vean esto, ha venido en carne, o sea, en cuerpo, es de Dios. Aquí Juan está hablando acerca de que la doctrina que es de Dios es aquella que predica que Jesucristo es verdaderamente hombre, contraria al gnosticismo de la época que rechaza que Jesucristo haya sido un hombre verdaderamente. Versículo 3.
Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que rechaza la humanidad de Jesús, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ese gnosticismo se comporta de acuerdo o conforme al espíritu del anticristo, rechazando la humanidad del Señor Jesús, rechazando que el Señor Jesús, siendo hombre, pudo vivir una vida perfecta para hacer el sacrificio necesario para la redención de los pecados de la humanidad. Y por tanto esta doctrina no puede venir de Dios, porque rechaza el corazón del Evangelio, que Cristo se hizo hombre para poder morir, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Era necesario un sacrificio vivo para que pudiera morir, claramente. Por tanto, si no hay sacrificio, si Jesucristo no fue verdaderamente un hombre, no hay redención, porque no hay derramamiento de sangre y no hay sacrificio perfecto. Entonces la muerte de Jesucristo fue simplemente un espectáculo, una actuación, y realmente estaríamos nosotros sin esperanza en el mundo. Ahora, todo esto de que Jesucristo se hizo hombre y vino al mundo para morir, termina siendo, como lo fue en el Evangelio de Juan, un argumento para demostrar que Dios es amor. Eso ya lo vimos en el Evangelio de Juan. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La encarnación de Jesucristo es la máxima expresión del amor de Dios. No obstante, el amor de Dios también tiene una consecuencia en el corazón de los creyentes. Esto es lo que dice de manera preciosa a partir de capítulo 4, versículo 9. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ese es el amor de Dios para con nosotros. No obstante, la explicación sigue y dice, versículo 10, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pues claramente nosotros no teníamos la capacidad de amarle, Él tuvo que dar el primer paso. Pero el argumento sigue, y el versículo 11 dice, amados, me encanta como el apóstol Juan inicia hablando de esta manera, amados, como diciendo, ya ustedes son objeto del amor de Dios. Amados, si Dios nos ha amado así, esto introduce una consecuencia del amor de Dios en la vida del creyente. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La evidencia del amor de Dios en mí es que yo amo a los demás. Contrario a los falsos maestros que abrazan el gnosticismo, no les importa amar al prójimo. Pero el cristiano que ha recibido el amor de Dios y el amor de Dios ha sido perfeccionado en su vida, ama a los demás. Versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto, testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Primera de Juan es un libro excelente para que a nosotros nos quede clara la seguridad de la salvación de una persona, y esta seguridad de la salvación reposa en una vida que el amor de Dios se perfecciona en su vida y que esta persona demuestra el amor de Dios amando a los demás. Y por tanto, creyendo en Dios, su fe está depositada en Cristo Jesús. A tal punto llega esta enseñanza que en el versículo 20 del capítulo 4, el apóstol Juan termina esta porción diciendo lo siguiente: si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aquí se diferencia entonces las personas que han sido receptoras de una buena doctrina y las personas que han sido receptoras de una mala doctrina. Gnosticismo en el contexto de la carta. Y por tanto, el último capítulo gira ahora no tanto alrededor del amor, sino alrededor de la fe. Porque este amor que se perfecciona en la vida del creyente es fruto de la fe que generó el Espíritu Santo en el momento de nuestra regeneración, el momento en que nosotros pudimos observar al Señor Jesucristo y decirle: sí, creo en usted. Esa fe no solamente fue real en el momento de nuestra salvación, sino que esta fe es continua en el proceso de la vida del creyente. Y esta fe, tanto como el amor, terminan siendo una evidencia de la obra de Dios en la vida de los creyentes. Versículo 1 del capítulo 5 dice: todo aquel que cree, esto es fe, que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es una vida de fe que, junto con la comprensión del amor de Dios, generan piedad. Y esta piedad es una piedad victoriosa, porque dice en el versículo 4, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Vieron cómo el esquema de la carta es completamente lógico y racional por parte de lo que el apóstol Juan intentó hacer, desmintiendo completamente una herejía, pero no se concentró tanto en argumentos filosóficos, ni su charla fue como fuese la charla de un pensador griego, sino que su charla, su mensaje, su carta, giró alrededor de la consecuencia del evangelio en la vida de una persona y cómo esto es suficiente para diferenciar una doctrina correcta de una doctrina incorrecta. Y así, entonces, termina la carta. Luego hay algunos relatos acerca del Espíritu Santo y cómo el Espíritu mismo es un testimonio de Dios al mundo y cómo hay un testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios que viene del Padre, que viene del cielo. Y esto nos da confianza. Esta confianza es una fe fortalecida que se sigue reproduciendo en el día a día del creyente. El amor se sigue reproduciendo en el día a día del creyente y esto termina siendo aquel mensaje que ridiculiza la falsa doctrina, porque esa falsa doctrina no permanece, se van, y no solo eso, sino que no tiene confianza, no tiene fe y no tiene amor. Por tanto, la conducta de esas personas termina dando testimonio de la falsedad de sus creencias. Juan termina esta carta, versículos 19 al 21, diciendo lo siguiente: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, o sea, fue encarnado, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Ese mensaje tuvo que haber enojado muchísimo a los griegos, diciendo: el Hijo de Dios que ha venido en su presencia física y corporal es el verdadero Dios. Y al creyente le dice: guárdese de los ídolos, o sea, de aquellos que no son Dios, pero que otros adoran. Y este es el mensaje de Primera de Juan. De una manera muy resumida, pero nosotros podemos ver el evangelio en él. No solamente el evangelio como un mensaje al incrédulo, sino el evangelio como la causa de la conducta del creyente. El evangelio mismo termina siendo no solamente aquello que Dios utiliza para salvar al incrédulo, sino aquello que Dios utiliza para demostrar la salvación del creyente. Y Primera de Juan nos da testimonio de eso. Un precioso libro que espero que esto nos dé más bien ánimos para seguirlo estudiando en nuestras casas.
ese fue mi mensaje para ustedes el día de hoy. Espero que haya sido una bendición. Vamos a estar orando y antes de orar, yo creo que las aplicaciones que normalmente doy al final son bastante obvias, ¿verdad? De hecho, el libro de Primera de Juan, la carta de Primera de Juan es un libro completamente aplicativo. Extraer las aplicaciones viene siendo pues prácticamente una labor que ya hizo Juan en su escrito. Aplicamos inmediatamente que nosotros tenemos que amar al prójimo y aplicamos inmediatamente que nosotros tenemos que tener confianza en Dios, que tenemos que diferenciarnos del comportamiento del mundo. Por tanto, que tenemos que demostrar la obra del Evangelio que se perfecciona en nuestras vidas. Ese es el mensaje. Amémonos unos a otros, muchachos. Amémonos unos a otros. No perdamos el tiempo en enemistades y en odio, porque esto no es de Dios. No proviene de Dios, y si eso se repite paulatinamente y consecuentemente en la vida de una persona que dice ser hijo de Dios, cuidado, porque puede ser más bien esto un testimonio de que usted no es creyente. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Gracias, Padre. Tú has sido bueno y tú nos hablaste a través de tu palabra. Gracias por lo que pudimos aprender en una carta pequeña, relativamente pequeña, pero que tiene un mensaje profundo y práctico completamente. Gracias por ser bueno, Padre. En tus manos nos ponemos y te pedimos que nos ayudes a amarnos unos a otros y a tener una confianza plena en ti. En tus manos nos ponemos, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchachos, de esta manera estamos despedidos. Entonces, en unos minutos nos vamos a conectar a Zoom y espero que varios de ustedes puedan conectarse y que podamos pasar un tiempo bonito por esa plataforma. Bendiciones, que pasen buenas noches. Nuestro Redentor, amigo y Salvador, Creador del universo.